Entre las historias conocidas y conmovedoras que se cuentan de Santa Teresa de Calcuta, de la Madre Santa Teresa de Calcuta, varias están referidas a su total confianza en la providencia cuando se trataba de asuntos económicos, ¿no? Y cómo por esta confianza en la providencia, no solamente de ella como fundadora, como superiora y como modelo, sino también de todas sus hermanas alrededor del mundo, vivían una vida de mucha austeridad, pero nunca les faltaba para lo que era lo más importante de su vocación, la atención a los pobres. Y una de estas historias cuentan que la Madre Teresa recibió el ofrecimiento de $1.000.000 de un católico que había conocido en Europa, que tenía, por supuesto, mucho dinero, digamos, para donarle a la Madre Teresa $1.000.000, ¿no? Y la madre aceptó, este millonario firmó el cheque por $1.000.000 ahí delante de ella y se lo dio. Madre Teresa tomó el cheque, le dio un abrazo de agradecimiento y le dijo: hermano, gracias a esta donación, yo voy a poder abrir 5 nuevos orfanatos, centros de atención para huérfanos en el mundo. Entonces el millonario se quedó un poco choqueado, se dio un paso para atrás, dice que se aclaró la garganta y le dijo: eso me parece bien, Madre Teresa, pero yo creo que usted no entiende, ¿no? Yo le estoy dando esta cantidad de dinero para que usted lo invierta, ¿no? De tal manera que usted tenga un ingreso regular estable que pague por los costos de mantenimiento de los orfanatos, porque usted mantiene estos orfanatos a bastante bajo costo, ¿no? Y la ventaja es que si invierte el dinero, usted tendría este flujo y todavía tendría el $1.000.000, ¿no? O sea, como principal, ¿no?, que está siendo invertido. Y bueno, que la Madre Teresa sonrió y le dijo: no, hermano, usted es el que no entiende. Mire, si yo gasto este $1.000.000 para abrir 5 nuevos orfanatos, entonces otro millonario como usted va a venir y me va a dar $2.000.000. Nadie ha podido explicar si esta respuesta de la Madre Teresa, de Santa Teresa de Calcuta, era una pequeña ironía o si realmente creía en eso. Sus hermanas y sus discípulas tienden a decir: no, eso es lo que realmente pensaba la Madre Teresa de Calcuta. ¿Y por qué creo que es importante esta anécdota? Porque he visto en muchos lugares, y he tenido que seguir como periodista, muchos escándalos relacionados con la iglesia, ¿no? O sea, la gente dice: la iglesia tiene dinero porque tiene inversiones. Esas inversiones a veces han sido causas de escándalo. Pensemos, por ejemplo, en recientemente el cardenal Becciu, ¿no? Que fue destituido de su puesto y le suspendieron todos los derechos del cardenalato por haber invertido malamente, de forma cuestionable y con claro nepotismo, es decir, para beneficiar a su familia, el dinero del Vaticano cuando él era el sustituto de la Secretaría de Estado, digamos, el número 2, ¿no? Entonces, no es el primer escándalo de magnitud y no va a ser el último, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la relación de la iglesia con el dinero es una relación compleja, hermano. Y que no sería tan compleja si los católicos directamente cumpliéramos con el deber que tenemos todos los que nos hemos confirmado de cumplir con los preceptos de la iglesia, uno de los cuales es sostener las necesidades de la iglesia. Entonces, esta no es una justificación
para la corrupción de ninguna manera, pero sí explica cómo la Iglesia tiene que utilizar medidas que no deberían ser necesarias para poder cumplir con su misión. Por ejemplo, para poder cumplir con la atención de apostolados específicos que hacen y que todo el mundo aplaude, ¿no? Qué bien que la Iglesia tenga esto, qué bien que la Iglesia sea la primera. Es más, en muchos de nuestros lugares se espera que la Iglesia sea la primera en salir al encuentro, en ayudar, que las oficinas de Cáritas, de Manos Unidas, de Catholic Relief Services sean los primeros en ir a ayudar a las personas más necesitadas. Y así suele ser. Pero nadie se pregunta de dónde sale ese dinero. Y ahí es donde vienen las complicaciones. Yo me pregunto cuántas personas, cuántos católicos, como quien les habla, se sienten frustrados que cuando visitamos las principales catedrales o iglesias, que son estas colosales obras de arte, en muchos lugares, especialmente hoy en día en Europa, tenemos que pagar para entrar. Y esto, digamos, rompe completamente con el sentido para el cual estas catedrales fueron construidas, ¿no? Estas catedrales fueron construidas para que fueran grandes espacios de recogimiento, de oración y de catequesis. Es decir, las obras de arte que tenían, ya fueran estatuas, frescos, lienzos, mosaicos, vitrales, todos ellos contaran la historia de la fe, contaran la historia de la fe en la región, contaran la historia de la cristiandad, ¿no? La mayoría de las catedrales hoy en día en Europa, o los grandes templos, como saben los que han tenido la oportunidad de viajar, hay que pagar para entrar. Y eso produce una doble sensación de frustración. Primero, porque la razón de estos templos era para que fuera el espacio más igualitario del mundo. Ricos y pobres pudieran entrar. Entonces hay que pagar para entrar. Se paga y se entra. Y la segunda razón es que como ahora es de pago, ya no es un lugar propiamente de culto, entonces el Santísimo se ha retirado a un costado. Normalmente para los que queremos rezar nos mandan, mira, ahí está puertita, por acá puedes entrar a la capilla donde está el Santísimo. En esa capilla, donde está el Santísimo, no vas a poder ver nada de la grandeza de esa catedral. Y cuando puedes entrar a ver la grandeza de esa catedral, es una zona donde han retirado el Santísimo porque ahora es una zona para turistas, ¿no? Entonces, claro, esto nos enoja y nos frustra, ¿no? Pero el hecho de que no existan católicos, ¿no?, que sostengan a estos templos como era en el pasado, los pone a los administradores en una situación imposible. O sea, hablando una vez, un poco enojado, con un sacristán que era el único que estaba al alcance ahí en una de estas iglesias en Italia, que había que pagar para entrar, ¿no?, un coloso y una belleza. Dice, mire, señor, el problema es que no existen los recursos para mantenerlo. Entonces, si esta catedral, que es efectivamente una joya, que es efectivamente un coloso, usted quiere seguirlo viendo y no que se caiga a pedazos un día y desaparezca y solamente se encuentre en las ruinas, se necesita una cantidad de dinero para mantenerlo que antes daban los fieles y que hoy en día no dan, por múltiples razones, ¿no? La baja de la población, las familias que no tienen hijos, ¿no?, las familias que se llaman católicos pero no educan a los hijos en la fe. Entonces resulta que estas catedrales que tenían un coro constante de fieles entrando y contribuyendo con las necesidades de la iglesia, ya no tienen eso. Entonces, esto tiene su lógica, que de alguna parte tiene que salir el dinero para mantenerlo, y aparecen estas figuras poco agradables, como el hecho de decir, ¿sabes qué? Tenemos que cobrar para entrar, porque tenemos que generar ingresos, ¿no? Me pongo a pensar en la
en la Basílica de la Sagrada Familia de Gaudí en Barcelona. La mayor parte es un museo, y la explicación de por qué hay que pagar para entrar, para poder visitar y ver toda la belleza de esta increíble obra de arte, la obra de arte católico del siglo XX y del siglo XXI más importante desde la construcción de las grandes catedrales, es porque hay que terminarla, y las dimensiones, las proporciones, etcétera, son colosales, ¿no? Pero cuando la terminen, después nos van a decir que hay que mantenerla. Y entonces va a ser la primera catedral en la historia de la cristiandad que va a ser construida para ser un museo, no una catedral. Habrá culto, ¿no? Como lo hay actualmente. Se puede entrar a esta hora por esta puertita, ¿no? Y se puede participar ahí en la misa, visitar el Santísimo. Pero la experiencia, ¿no?, de entrar a la catedral como un espacio común de los fieles no va a existir. El resto de la gente va a estar paseando y mirando. Entonces, estamos hablando de un problema real, hermanos. No sé qué cosa va a pasar con estas grandes catedrales. A este ritmo van a terminar siendo museos 100%. En el caso de la Sagrada Familia, el catolicismo en Barcelona ha decaído tanto y el secularismo es tan profundamente anticatólico que hay varios movimientos que dicen que el templo de la Sagrada Familia, que Antonio Gaudí lo quiso como un templo expiatorio católico, o sea, no solamente católico, sino expiatorio, o sea, donde fuéramos a llorar nuestros pecados y donde el dinero que damos como parte de la limosna por el perdón de nuestros pecados contribuyan a su construcción, un templo expiatorio. Entonces, todos estos secularistas ya vienen diciendo, oye, mira, Gaudí es de propiedad del mundo, ¿no? Es un catalán universal. Entonces, así como la Pedrera no es un sitio católico, no es el edificio que construyó, a pesar de que lo es, y el Parque Güell, todos son sitios, digamos, para la humanidad. Este no debería ser un templo católico, debería ser un museo. Pero ya hay ese movimiento. Y probablemente entre la necesidad del dinero, el gusto al dinero, que es otra cosa distinta a la necesidad, y el secularismo terminen destruyendo el sueño de Gaudí y básicamente escamoteándole a los católicos un templo que todos quisiéramos ver concluido como templo, ¿no? Pero comprendamos, hermanos, que este problema va a seguir existiendo mientras los católicos no seamos serios contribuyentes de las necesidades de nuestra iglesia. Tenemos que repensar nuestro papel y nuestra contribución si tenemos alguna esperanza de que lo que fue construido en los años de esplendor de la cristiandad puedan seguir siendo cristianos. Que tengas un buen día.